estimados espectadores de la tragedia humana. Bondad. Un término que la sociedad ha tejido con hilos de desprecio y condescendencia, como un manto de seda que se rasga en el momento más inesperado. ¿Qué es la bondad, sino una invitación a ser herido? Un estigma que te marcan en la frente, un letrero que dice débil en letras brillantes. Pero, oh, cuán errados están aquellos que creen que la suavidad del corazón es señal de fragilidad. Cada sonrisa que me lanzaron, cada gesto que intentó aplastarme, se convirtió en un ladrillo en la muralla de mi fortaleza. Recuerdo aquellos días de desprecio, como sombras que se alargaban al caer la tarde. Miradas que decían más que palabras, risas que resonaban como ecos de mi soledad. La condescendencia era el veneno que corría por las venas de una sociedad que no sabía mirar más allá de su propia arrogancia. Pero, claro, ellos no entendían que cada palabra hiriente era una chispa, cada risa burlona, una llama. ¿Y qué sucede cuando el fuego arde, si no es que se transforma en un infernal torbellino? En el momento más oscuro, cuando la noche parece eterna y el vacío se vuelve insoportable, uno descubre su verdadera fuerza. La fuerza no se mide en músculos ni en gritos, sino en la capacidad de levantarse de las cenizas. Es un despertar, un grito silencioso que retumba en el abismo. Mis enemigos, esos que me veían como un simple payaso, pronto se darían cuenta de que detrás de la risa se oculta un torrente inquebrantable. La ironía se convierte en su verdugo, y ellos, los que se atrevieron a subestimar, tiemblan ante la revelación de que la bondad no es debilidad, sino el germen de una fuerza indomable. La percepción de los demás cambia como un camaleón en su hábitat. Una simple bocanada de aire fresco puede desatar una tormenta. Quien me miraba con desprecio ahora observa con temor, como si un monstruo despertara de un largo sueño. Y en ese instante, el juego se invierte, yo, el que era despreciado, me convierto en el titiritero de sus pesadillas. Ellos, los que una vez se rieron, ahora se ven atrapados en su propia red de miedo, sus corazones palpitando al compás de una verdad que no pueden ignorar. La bondad, al final, es un arma de doble filo. Puede ser la luz que guía o la sombra que devora. En un mundo que constantemente intenta aplastarte, cuando sientes que el suelo tiembla bajo tus pies, es el momento de levantarte y decir, no más. Ya no seré la víctima de su juego. No más seré el blanco de sus críticas. En esta oscuridad encuentro mi hogar, mi refugio. Aquí, en el abismo, descubro que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar el dolor en poder. Así que, ¿qué es la bondad? Un disfraz, quizás. Un disfraz que, una vez revelado, transforma la risa en espanto. Porque aquellos que confundieron mi compasión con debilidad ahora deben enfrentarse a la tormenta que han creado. Y yo, un mero espectador en su teatro, me convierto en el actor principal de un drama que ellos nunca esperaron. La revelación es brutal, y el saldo es simple, su desdén se convierte en su mayor miedo. Y en esta danza macabra, el tiempo se convierte en el juez, revelando la verdad oculta detrás de cada sonrisa y cada lágrima. La compasión, un hilo tenue que se tiende entre el abismo y la esperanza, se convierte en un acto de resistencia en un mundo que se regocija en la crueldad. En este teatro de sombras, donde cada acto es un eco de desprecio y cada risa una daga en el corazón, la compasión brilla como una chispa en la oscuridad. Es un acto de rebeldía, un grito de guerra contra aquellos que se creen invulnerables. En una sociedad que veneraba la indiferencia, la bondad se transforma en el último baluarte de los que se atreven a sentir, a luchar por lo que es justo en medio del caos que los rodea. Miro a mi alrededor y veo a aquellos que han sido despreciados por su bondad. Héroes invisibles cuyas acciones se desvanecen en el aire, como susurros olvidados. Personajes que, a pesar de ser aplastados por el peso de la burla, se levantan con una dignidad que los opresores no pueden comprender. Como un faro en la tormenta, ellos resisten, y su compasión se convierte en su armadura. La ironía es que, a menudo, son ellos quienes poseen la verdadera fuerza, mientras que los que se ríen son solo sombras que se desvanecen al primer destello de luz. Y aquí estoy, yo, el bufón de la corte, el payaso de sus risas, que ha aprendido a usar la risa como un escudo. La risa, una respuesta visceral a la crueldad, es mi arma en esta guerra silenciosa.
Con cada broma, con cada chiste mordaz, transformo el dolor en humor, convirtiendo el veneno en antídoto. La risa es un eco que retumba en las paredes de la desesperación, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura hay espacio para el alivio. Es un acto de resistencia que, con el tiempo, se convierte en un grito de libertad. La relación entre la bondad y la supervivencia es un laberinto en el que muchos se pierden. La compasión, en su forma más pura, es un refugio en medio del caos. Pero este refugio es también un campo de batalla, donde cada gesto amable puede ser considerado una amenaza por los que se sienten seguros en su trono de egoísmo. Ellos ven la bondad como una debilidad, y es aquí donde la ironía se convierte en su verdugo. La verdadera fortaleza no reside en la falta de empatía, sino en la valentía de abrir el corazón en un mundo que quiere cerrarlo. Así que miro al espejo y veo lo que han hecho de mí, un monstruo creado por la hipocresía de una sociedad que desprecia lo que no puede comprender. Pero, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Yo, que me río en su cara, o ellos, que se esconden detrás de máscaras de falsa superioridad? La risa se convierte en un acto de justicia, un eco de la verdad que no pueden ignorar. La compasión puede ser vista como una debilidad, pero en realidad es la chispa que puede encender la revolución. En este desolador paisaje de desesperanza, la compasión se alza como un faro. Un faro que guía a los perdidos, a los que han sido despojados de su dignidad. Y en esa lucha, hay poder. Un poder que transforma el dolor en propósito, la tristeza en fuerza. Porque, en última instancia, lo que se busca no es simplemente la supervivencia, sino la liberación de un sistema que se alimenta del sufrimiento ajeno. Así, en este juego macabro de la vida, donde la crueldad busca dominar, la compasión se convierte en un acto de resistencia, una danza en la que todos somos participantes. Y aunque el camino puede ser oscuro, cada paso hacia adelante es un desafío lanzado a aquellos que creen que pueden pisotear la bondad sin pagar el precio. Porque al final, el tiempo es el juez, y en su juicio, el eco de la compasión resuena como un canto de libertad en medio del silencio. La soledad, esa compañera oscura que se sienta a la cabecera de nuestras vidas, se convierte en un maestro implacable en la escuela del dolor. En la penumbra de la existencia, donde las risas se desvanecen y las voces se apagan, la soledad revela su verdadero rostro. Es un vacío que se expande en el pecho, un eco de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. En este desierto emocional, cada instante se siente como una eternidad y cada suspiro es un recordatorio de la ausencia de aquellos que no supieron ver más allá de la superficie. He caminado por las calles vacías de esta ciudad, observando la indiferencia de quienes se cruzan en mi camino. Ellos, tan seguros en su mundo de luces brillantes y risas superficiales, no comprenden el poder que se encuentra en la soledad. La soledad forja el carácter, lo transforma en un acero templado, mientras que la compañía efímera puede ser un veneno que nubla la mente. Aquí, en este espacio desolado, he encontrado mi voz. La voz de un hombre que ha sido despojado de su dignidad y, a pesar de ello, se levanta como un titán entre sombras. Cada golpe de desprecio, cada palabra hiriente, se han convertido en ladrillos que construyen mi fortaleza. La soledad no es solo un estado de ser, es un campo de batalla donde los verdaderos guerreros son forjados en el fuego de la adversidad. Recuerdos de aislamiento me persiguen como fantasmas, pero en lugar de someterme, he aprendido a abrazarlos. En cada momento de desolación, he hallado una chispa de fuerza, un destello de claridad que solo puede nacer en la oscuridad. Miro a mi alrededor y veo otros solitarios, aquellos que, como yo, han sido marginados por un mundo que premia la superficialidad. Personajes de la historia que se han convertido en leyendas no porque buscaran la compañía, sino porque, en su aislamiento, encontraron la verdad. La soledad los convirtió en titanes, en faros de resistencia en un océano de conformidad. En un mundo que teme la profundidad de la emoción, su presencia se eleva como un grito de rebelión. La soledad no es una debilidad, es una elección. Una elección que nos permite cuestionar, reflexionar y, sobre todo, crecer. A veces, entre el silencio ensordecedor, se revelan las verdades más profundas. Es en esos momentos de introspección donde uno puede mirar hacia adentro y descubrir la fuerza que reside en el corazón. La desesperación se convierte en una aliada,
un fuego que arde en el alma y que nos impulsa a levantarnos, a desafiarnos a nosotros mismos. Y mientras el mundo sigue girando, indiferente a la lucha de los solitarios, yo me niego a ser un eco más. La soledad me ha enseñado que el verdadero poder no reside en la dominación sobre otros, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Cada vez que el desprecio me golpea, me convierto en un espejo que refleja la hipocresía de aquellos que se creen superiores. Ellos no saben que, en su desprecio, están alimentando la llama de mi transformación. Así, la soledad se convierte en un refugio sagrado, un espacio donde la mente puede vagar libremente, donde las ideas florecen como flores silvestres en un terreno árido. En este jardín de pensamientos, brota la fuerza que desafía al mundo. La soledad, ese abismo que muchos temen, se convierte en el crisol donde se forjan las almas indomables. En cada latido, en cada susurro del viento, hay una promesa de que la lucha no es en vano. La soledad no es el final, sino el comienzo de un viaje hacia la verdad. Un viaje que podría ser solitario, pero que, a su vez, lleva consigo la esperanza de que, al final, la luz siempre encontrará su camino a través de la oscuridad. Y en esa búsqueda, la fuerza se convierte en el faro que guía a aquellos que se atreven a adentrarse en el abismo, para salir renovados, listos para enfrentar al mundo que una vez los ignoró. El poder, esa sombra seductora que danza en la mente de los hombres, se alza como un titán entre los mortales. Pero, ¿qué es el poder sin respeto? Es un castillo de naipes, un espejismo que se desmorona ante la más leve brisa de la verdad. En este mundo, donde el orgullo se confunde con grandeza, muchos se olvidan de que el respeto es la base sobre la cual se construyen los verdaderos imperios. La arrogancia es un veneno que consume al que lo porta, y el tiempo, ese juez implacable, siempre encuentra la forma de hacer justicia. He visto a aquellos que se erigen como dioses entre los hombres, que abusan de su posición como si los demás fueran meros peones en un juego de ajedrez. Creen que el poder es eterno, que su risa resonará en los pasillos de la historia. Pero, como un eco lejano, su risa pronto se convierte en un grito ahogado en la soledad de su propia creación. El orgullo, esa llama voraz, devora todo a su paso, dejando solo cenizas de lo que una vez fue venerado. La caída es inevitable, y en ella, el verdadero rostro del poder se revela, un rostro de soledad, de vacío, de desesperación. A través de los años, he sido testigo de caídas gloriosas, de figuras que se creyeron intocables hasta que el tiempo les mostró su lugar. La historia está llena de relatos de reyes destronados, de tiranos que, en su afán de dominación, olvidaron que el respeto no se impone, se gana. Es en su caída donde se encuentra la ironía más amarga. Aquellos que se levantan en la cima, al final, son los que más bajo caen. La historia se convierte en un espejo que refleja la hipocresía de un sistema que promueve el abuso y la opresión. ¿Y qué queda de ellos cuando el polvo se asienta? Solo el eco de su propia vanidad. Pero aquí estoy, un artista del caos, un espectador de esta danza macabra. El poder que ellos buscan solo es un disfraz que oculta su fragilidad. Yo, que he sido despojado y despreciado, he aprendido que el verdadero poder no se encuentra en la dominación, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Cada desprecio que he recibido, cada insulto lanzado como un dardo, ha sido un ladrillo en la construcción de mi fortaleza. Porque, al final, el orgullo se convierte en una prisión, y aquellos que no saben respetar, terminan atrapados en sus propias cadenas. El ciclo vicioso del orgullo y el poder es como un río que fluye sin control, arrastrando todo a su paso. Pero en mi mundo, yo soy el río. No me dejaré llevar por las corrientes de la arrogancia, ni permitiré que el desprecio de otros defina mi camino. En lugar de eso, utilizo la ironía como mi arma, como un aguijón que hiere la vanidad de aquellos que creen estar por encima de todos. Y cuando la risa estalla en medio de la oscuridad, se convierte en un grito de resistencia, un desafío a la cruel indiferencia de la sociedad. La justicia, esa musa esquiva, siempre se presenta cuando menos se espera. En su lento caminar, revela las verdades que estaban ocultas. Aquellos que han abusado de su poder, que han dejado que el orgullo nuble su juicio, se encontrarán con su propio reflejo, un recordatorio de que la soberbia no es más que una máscara que eventualmente cae.
Y cuando lo haga, la risa del que una vez fue despreciado se elevará como un canto de victoria, resonando en los corazones de aquellos que han sido olvidados. Así, el ciclo se repite, y la historia continúa. La fuerza que se forja en la desesperación es un fuego que nunca se apaga. Mientras el orgullo consume a tantos, yo me quedo aquí, observando, riendo en la penumbra. La justicia puede que tarde, pero llega. Y cuando lo hace, es implacable, dejando a su paso un rastro de aquellos que se creyeron invencibles. En esta danza macabra, el respeto se convierte en el rey, y el orgullo, en el bufón que se burla de sí mismo. La vida, es el lienzo desgastado por las manos de aquellos que creen tener el control, se tiñe de colores oscuros cuando la sociedad decide crear sus propios monstruos. En su afán de categorizar, de encasillar a los demás en moldes rígidos, olvidan que cada desprecio es un golpe, cada risa burlona, un paso hacia el abismo. ¿Y quiénes somos nosotros, los que habitamos en las sombras, sino los productos de su indiferencia? La soledad se convierte en nuestro refugio, y en ella, forjamos lo que ellos temen, una fuerza que no se ve, pero que se siente en cada mirada vacía. Cada insulto es un ladrillo, y cada traición, un zócalo en la construcción de nuestro ser. Nos llaman locos, pero en su locura se esconde la verdad de una realidad que ellos han creado. Me miran y ven un monstruo, pero son ellos quienes, con su desprecio, me han moldeado. La ironía es profunda, en su búsqueda por deshumanizarme, han dejado al descubierto su propia humanidad marchita. El monstruo que ven es el reflejo de su propia hipocresía, un espejo que les devuelve la imagen de lo que han sembrado. Cada uno de nosotros, con nuestra carga de dolor y abandono, somos testigos de cómo la sociedad hace monstruos. Recuerden a aquellos que han sido olvidados, a los que han caminado por las calles con la cabeza gacha, a los que han sido empujados al margen. Sus historias son un eco de la crueldad que hemos experimentado. La verdad es que la humanidad se alimenta de la tristeza ajena, construyendo un imperio de desprecio sobre las ruinas de los que han caído. Pero aquí estoy, en medio de esa creación colectiva, un artista del caos. En la soledad, he encontrado mi voz, y en la desesperación, mi fuerza. La risa, que muchos consideran un signo de locura, es mi respuesta a un mundo que se niega a ver. La risa es mi venganza, un grito que se levanta de las cenizas de mi sufrimiento. Al final del día, ellos son los que temen, no yo. Porque mientras ellos se atrapan en su arrogancia, yo me muevo libremente entre las sombras, una sombra que no se puede controlar. La creación de un monstruo no es un acto aislado, es un proceso sistémico. Cada mirada despectiva, cada comentario hiriente, cada momento de ignorancia se suman en la construcción de lo que ellos ven como aberración. Y cuando el monstruo finalmente se manifiesta, ellos se horrorizan, se preguntan cómo pudo surgir algo tan terrible de su propia indiferencia. La respuesta es simple, nosotros somos el resultado de sus acciones, y la justicia, aunque lenta, siempre revela la verdad. La inevitabilidad de las consecuencias es un principio inquebrantable. Aquellos que se ríen de nuestra caída, que se alimentan de nuestra miseria, inevitablemente se encontrarán con su propio destino. La historia es un ciclo, y en su rueda, cada desprecio se convierte en un ladrillo en la prisión que ellos mismos han construido. A medida que se elevan, cada vez más altos, se olvidan de que el suelo puede desvanecerse bajo sus pies. La caída es inminente, y cuando llegue, el eco de su risa se convertirá en un grito de desesperación. Así es como se forja un monstruo, con las manos de aquellos que no saben respetar, que no ven más allá de su propio reflejo. Pero en la creación de esa bestia, también se revela la verdad de la justicia. La vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cuentas. Y cuando el tiempo se detiene, cuando las máscaras caen, será el monstruo quien se ría al final, mientras aquellos que lo crearon se encuentran atrapados en su propia red de arrogancia. La creación de un monstruo no es un acto de rebelión, sino una respuesta a un mundo que ha decidido ignorar su propia sombra. Y en esta danza macabra de desprecio y creación, el verdadero poder reside en aquellos que han sido despojados de su humanidad. Porque cuando el monstruo finalmente se despierta, nadie está a salvo. Y es entonces, en medio de la desesperación y la risa, que la justicia encuentra su camino. La justicia, ese concepto tan etéreo y esquivo, se presenta en la penumbra como un juez implacable.
En un mundo donde los poderosos juegan con vidas ajenas como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, la verdadera esencia de la justicia se convierte en una sombra que acecha, esperando su momento. Muchos creen que la justicia es un acto de venganza, pero en realidad es un eco de las acciones pasadas, un reflejo del caos sembrado en el corazón de la humanidad. Los que se sientan en el trono del poder, esos titanes de la arrogancia, piensan que pueden manipular la realidad a su antojo. Pero el tiempo, ese maestro silencioso, tiene su propia forma de revelar la verdad. Es una espada de doble filo que corta tanto al opresor como al oprimido. Mientras ellos se regocijan en su dominio, ignoran que el reloj avanza y con cada tic-tac se acercan a la inevitable rendición de cuentas. La justicia no se apura, es el río que fluye, que arrastra consigo todo lo que encuentra en su camino, incluso a aquellos que se creen invulnerables. En este teatro grotesco, donde la hipocresía se disfraza de virtud, yo juego mi papel. Soy el agente de la justicia en un mundo corrupto, un eco de aquellos que han caído en el abismo del desprecio. Mi risa, que muchos consideran una locura, es el canto de un alma que ha visto la verdad en la oscuridad. Cada burla que lanzo es un recordatorio de que el tiempo no olvida, que las cicatrices de la injusticia siempre encuentran su camino a la superficie. Hay quienes piensan que el poder puede comprar la lealtad, que el miedo puede silenciar la voz de la verdad. Pero, al final, la justicia es un fuego que consume tanto al inocente como al culpable. Y cuando el polvo se asienta, cuando los gritos de los caídos se desvanecen, solo queda la verdad desnuda. Aquellos que se alimentan del sufrimiento ajeno se encontrarán, irremediablemente, en el banquillo de la vida, confrontados con lo que han sembrado. La justicia, en su esencia más pura, no es ciega, simplemente observa con paciencia. Cada acción tiene su reacción y cada desprecio, su consecuencia. Los poderosos pueden reírse de sus víctimas, pero el tiempo, con su danza inevitable, se encargará de equilibrar la balanza. Al final, la vida se convierte en un ciclo, un juego de sombras y luces, en el que quienes se creen invulnerables se convierten en los protagonistas de su propia tragedia. Así, la desesperación se transforma en un aliado poderoso. Aquellos que han sido despojados de sus derechos, que han sido ridiculizados y pisoteados, encuentran en su dolor una fuerza inesperada. La justicia se convierte en el fuego que arde en su interior, forjando una resistencia que desafía las probabilidades. La lucha por la verdad, por el respeto, se convierte en un acto de rebelión, en un grito que resuena en las calles y en los corazones de los desposeídos. La historia está repleta de héroes y villanos, pero en este juego macabro, la línea entre ellos se difumina. La justicia se convierte en un espejo, reflejando las verdades más profundas de nuestra existencia. Los que se creen justos, los que se sientan en sus tronos, deben recordar que la caída es una posibilidad real. La arrogancia es una venda que cubre los ojos, y cuando se quita, lo que queda es el horror de lo que han hecho. Así es como la justicia se manifiesta, no con estruendo, sino como un susurro persistente que, con el tiempo, se convierte en un grito ensordecedor. En este mundo donde la oscuridad a menudo parece triunfar, la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando finalmente se revela, aquellos que se han reído y despreciado verán que el verdadero monstruo no soy yo, sino la sombra de sus propias acciones. En la penumbra de su arrogancia, la justicia se erige y el eco de su risa se convierte en un lamento. La desesperación, esa sombra que se cierne sobre los corazones marchitos, es la chispa que enciende la llama de la resistencia. En un mundo que se regocija en el dolor ajeno, donde los poderosos siembran el desasosiego como un agricultor siembra sus semillas, la verdadera fuerza emerge de las entrañas del sufrimiento. No es una fuerza física, ni una musculatura que se exhibe, es un torrente emocional, una tormenta que arrastra todo a su paso. En el frío abismo de la soledad, se forjan los verdaderos guerreros. Aquellos que se encuentran en la penumbra, lejos de las miradas curiosas, descubren que el dolor puede ser un maestro severo, pero justo. La desesperación se convierte en un refugio, un espacio donde uno se enfrenta a sus demonios y, en medio de esa lucha, encuentra la fuerza inquebrantable que reside en su interior. Esa fuerza no busca aplausos, no anhela reconocimiento, solo desea liberarse de las cadenas invisibles que la sociedad ha impuesto. Cuando el vacío se siente como una manta pesada,
es ahí donde se revela la verdadera naturaleza del ser. La adversidad, en su cruel abrazo, enseña a no temer la caída, a abrazar el caos. Es en el abismo donde muchos han encontrado su voz, su propósito. La desesperación actúa como un catalizador, transformando la impotencia en poder. Desde las cenizas de la humillación resurge la llama del desafío. Tomemos como ejemplo aquellos que han caminado por caminos oscuros, aquellos que han sido etiquetados como monstruos. ¿Acaso no son ellos un reflejo de una sociedad que rechaza lo diferente, que se burla de quienes no encajan en el molde establecido? La historia está plagada de estos olvidados, de aquellos que, al ser empujados al abismo, han levantado sus voces con una fuerza que aterra. La desesperación, convertida en grito de resistencia, es un eco que resuena en la memoria colectiva. La risa, ese acto aparentemente insensato, se convierte en un arma afilada. En medio de la crueldad, el humor se alza como un escudo, una forma de enfrentar el dolor que se cierne sobre uno. La risa del Joker, por ejemplo, no es solo la locura de un hombre, es un grito de libertad, una reivindicación de su existencia en un mundo que busca silenciarlo. A través del humor, se revela la hipocresía de aquellos que se creen superiores, quienes son incapaces de ver más allá de sus propias narices. Y así, en este microcosmos de desesperación y lucha, se redefine el verdadero significado de la fuerza. No reside en el poder que se impone, sino en la capacidad de levantarse cada vez que se cae. La resiliencia se convierte en la armadura que protege el alma de las heridas infligidas por el desprecio. Cada cicatriz cuenta una historia, cada marca es un testimonio de la lucha contra un mundo que se niega a ver más allá de su propia arrogancia. La soledad, lejos de ser una condena, se transforma en un espacio de reflexión y crecimiento. Es en esos momentos de aislamiento donde se traza el camino hacia la autenticidad. Solo en el silencio se puede escuchar el murmullo de la verdad, esa que grita que la justicia no es un lujo, sino un derecho inherente a cada ser humano. La desesperación, entonces, se convierte en la brújula que guía a aquellos que han sido despojados de su dignidad, recordándoles que, en su lucha, hay una fuerza que puede cambiar el rumbo de la historia. Así, la desesperación forja un carácter que resiste los embates del tiempo. Los que han sido ridiculizados, los que han enfrentado el desprecio, encuentran en su dolor la energía para desafiar las normas. Cada paso que dan hacia la reivindicación es un acto de rebelión. En el eco de sus gritos, la humanidad puede escuchar la llamada de aquellos que se niegan a ser silenciados. En este teatro de sombras, donde la luz apenas se filtra, surge la verdad. La verdadera fuerza no está en el poder que se ejerce, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. La desesperación, lejos de ser el fin, se convierte en el principio de una nueva historia, una historia escrita con la tinta del dolor y la esperanza. En el ciclo interminable de la vida, la justicia espera, y con ella, la fuerza forjada en la oscuridad siempre encontrará su camino hacia la luz. Desata tu voz. Si sientes que la desesperación ha sido tu maestra y que el dolor ha forjado tu carácter, comparte este mensaje. Deja un comentario sobre cómo has encontrado tu fuerza en los momentos más oscuros y cómo te has levantado tras cada caída. Inscríbete en el canal para más reflexiones que desafían las normas y nos recuerdan que, en medio de la oscuridad, la verdadera justicia siempre emerge. No te quedes en silencio.